La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados en todo Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en el Cusco con Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se unen a la red de radios dominicas otras emisoras amigas a quienes saludamos también. Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, la Radio Cumbre, Radio Arzobispado Huancayo, Satipo, Radio Milenio y AM Tawa. Y en podcast nos ubican en todo sitio, a través en todos los teléfonos, estamos en smartphone, en iPhone, con descargar Play Store, Radio Santa Rosa, ahí nos escuchan. Rosa María, hermanita, muy buenos días. Hermanito, muy buenos días. Hermanito P. Hermanito P. Ya decidimos, ¿no? Ya decidimos por WhatsApp. Todo por Ya decidimos WhatsApp. por WhatsApp, ya decidimos. Vamos a hablar, por supuesto, de el último de los audios. El señor Becerril coordinando con Inostroza. Y otro audio me pasó tarde anoche, Canal 2, donde Inostroza dice que tiene una cita con el chinito Albertito. Debe ser un chinito que él conocía de chiquito, ¿no? Pero hoy día tenemos una sorpresa para todos ustedes, una muy bonita sorpresa, porque nos va a acompañar una persona muy especial durante esta hora, una persona muy especial para esta radio, para esta casa, que es una casa grande. Se trata del Cardenal del Perú, va a estar con nosotros, Monseñor Pedro Barreto. Como ustedes saben, hace 2 días, el 31 de julio, se celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita. Él es jesuita, vino a Lima, aunque él es obispo de Huancayo, a concelebrar la misa y presidir la misa para celebrar esta fiesta tan importante para los jesuitas aquí en San Pedro, en una de las iglesias más bonitas del centro de Lima, que cualquiera de ustedes también puede visitar conjuntamente con la nuestra, con Nuestra Señora del Rosario, que es la iglesia más conocida como la iglesia de Santo Domingo. Y tenemos muchas cosas que conversar, porque la Iglesia también se ha pronunciado en la conferencia episcopal sobre lo que está pasando en nuestro país. Las crisis tienen 2 caras. Una cara es la cara de la indignación, que yo creo que esa es la sublevación moral que todos tenemos derecho a tener. Y también tiene la cara de la oportunidad. Una oportunidad de cambio, una oportunidad de transformación. En el año 2000, hace 18 años, muchos creímos que esa oportunidad de cambio se iba a dar y que iba a ser importante limpiar la política de actos de corrupción. En algunos momentos, en algunas esferas de la vida política, sí, eso ocurrió. Pero lamentablemente ese impulso se perdió y nuevamente hemos visto cómo los sucesivos gobiernos posteriores a Valentín Paniagua fueron de nuevo cayendo en las viejas prácticas de la corrupción. Desde coimas, tenemos todo el caso Odebrecht, hasta, por supuesto, estas redes de corrupción en las cuales se involucran jueces, fiscales, políticos, empresarios, dirigentes deportivos, para dar favores, recibir favores, pagar favores, donde todo se compra y todo se vende. Y en simultáneo en Lima hace mucho frío, les contaré, y todos estamos resfriados, ¿no? Por lo menos acá la que habla tiene una gripe de aquellas, sobre todo después de haber escuchado mi audio. Naila, ¿escuchaste mi audio? ¿Escuchaste? ¿Te gustó? Soy fina, ¿no es cierto? No, yo no digo lisuras. Ayer la empresa Willax, ¿cómo les digo? Un canal de televisión de cable, se le ocurrió la genial idea de colgarse de esta humilde servidora que trabaja en una radio pastoral para tener un poquito de audiencia, supongo, ¿no? No creo que haya tenido mucho porque yo ni me escuché, me pasaron el audio, mi propio audio por Twitter. Me he reído mucho porque yo sabía lo que había dicho.
¿ya? Y yo no suelo decir pues groserías, pero sí tengo capacidad de indignación. Y lo más gracioso era que toda la introducción de Gisú Guerra, que es una periodista que yo conocí hace muchos años, justamente en el año 2000 en Canal N, y ahora resulta que era la directora del programa, no tenía la más remota idea, toda su justificación era que yo no podía tener superioridad moral. Ni yo ni nadie, ¿ah? Entonces, como nadie podía tener superioridad moral, todos éramos una basura, supongo, y no teníamos ninguna capacidad de indignarnos porque nos llamen a preguntar lo que yo considero es una impertinencia. Imagínense, pues, que yo llamara, no sé, pues, a alguien y le dijera, mira, yo he visto que en tu barrio roban, ¿ya? ¿Tú eres ladrón? Y la gente, ¿qué me va a contestar? Obviamente, si oiga, señora, no sea usted impertinente, me está llamando a insultar. Hay algunos que contestaron el teléfono, que me han contado que sorprendidos con la pregunta, dijeron, no he estado en ninguna reunión con Linostroza, ni con Chávarri, ni con Camayo, ni con nadie. Pero otros como yo, y creo que fui la única, se dio cuenta que era una celada, ¿no? Y tengo todo el derecho a defenderme de celadas corruptas. Y eso fue lo que pasó. A mí lo que me fastidió bastante, Rosa María, y me hizo recordar a los años de los diarios chichas, Igualito. donde, por ejemplo, ponían Andrade robó. Claro. ¿Ya? Y tú comprabas el periódico para informarte qué robó. Yo qué sé, robó un caramelo. No Igual, robó nada. ayer Se salía- robó el corazón del pueblo. Sí, Claro, sí. ¿no? Entonces, Ayer decían los audios de Rosa María. Esta Toda noche. la tarde, esta noche los audios. toda la tarde en Twitter, ¿no? Los audios de Rosa María. El audio era la llamada de este medio donde me insultaban, porque era una llamada insultante. Yo me quejaba del insulto, ese era el audio. ¿Ya? Y mucha gente me ha dicho, ha sido muy gracioso escucharte. Yo también me he reído escuchándome, pero me dice, pero qué raro que no hayas dicho ninguna lisura. Pero yo no digo lisuras, y menos una desconocida. Yo dije, yo no sé quién es usted. Porque mucha gente te llama y te puede decir, obviamente, yo soy el enviado del Papa, ¿no? Entonces tú dices, mire, dudo que el enviado del Papa me llame, pero en fin. Entonces yo soy de la radio tal o del canal tal. ¿Yo cómo puedo saberlo? No reconozco las voces. Entonces, no sé quién es usted, pero eso es una falta de respeto. Absoluta y total. Pero han utilizado esto, como tú dices, para promocionarse. Sí, toda la tarde. Toda la Twitter, tarde en un Facebook, titular todo. falso. Falso, totalmente. Falso. Y dicen que eso es periodismo, buen periodismo, y que hay personas que creen, había una especie de introducción que decía, hay personas que se creen con superioridad moral. Bueno, sí, me creo con una enorme superioridad moral frente a alguien que inventa un titular falso para desprestigiar a otro ser humano. ¿Cómo no me voy a sentir, no sé si superior, pero por lo menos lejana, pero muy lejana de eso? Yo no hago esas cosas, pues. Y no estoy acostumbrada a hacerlas, ¿no? O sea, ni acá en Radio Santa Rosa las hacemos, ni en la República. No inventamos titulares, ¿no es cierto? No decimos que Monseñor Barreto va a venir cuando no viene. Y está aquí con nosotros. Monseñor, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Rosa María, y muy contento de estar aquí en Radio Santa Rosa de los Padres Dominicos. Pero sufriendo con el clima de Lima, igual que yo. Y yo creo que estoy sintiendo más frío que en Huancayo. Es verdad, nadie nos cree a los limeños que es verdad, acá hay una humedad tan espantosa que no podemos respirar, parecemos pescado, Dios no nos dio branquias, entonces estamos tratando así todo el día de, ¿no? Es dificilísimo. Pero ha venido especialmente para la celebración de la fiesta de San Ignacio de Loyola, que ha sido una celebración para los jesuitas muy importante porque los jesuitas no tienen así los más cardenales tampoco, ¿no? Poquitos. No, poquitos. Bueno, en el Perú somos dos, el Dos cardenal obispos. Augusto Vargas Oscar Zamora. Zamora y yo. Porque ustedes también, los jesuitas, cuando al Papa lo eligen Papa, aquí los jesuitas me contaron que normalmente a los jesuitas se les da una especie de regla por la cual no deberían aceptar cargos de autoridad, salvo un pedido especial del Papa. Sí, Y es es así. verdad. Entonces, por eso no hay muchos obispos jesuitas Sí, y, en el mundo, ¿ah? Y menos cardenales jesuitas en el mundo. sí. En realidad, San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, pidió que hiciéramos voto Voto. para no aceptar dignidades eclesiásticas.
Claro. Pero en el tiempo de San Ignacio sí llegó un jesuita a ser cardenal, el cardenal Pignatelli, con la aprobación de Ignacio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se buscaba es el mayor servicio a la Iglesia. En el caso mío yo tengo la conciencia muy tranquila porque me propuso a mí la misma Compañía de Jesús ser obispo del Vicariato Apostólico de Jaén. Ya. Entonces, por ahí entré por la puerta falsa, me nombraron a los 2 años y medio arzobispo y ahora con una travesura del Papa Francisco me nombra cardenal. Jaén es la primera vez que es obispo, la segunda es en Huancayo. Así es. O sea, fue trasladado. Sí, y se va a sí. quedar en Huancayo, supongo, hasta que ya cumpla Sí, la hasta edad. cuando Dios quiera. Hasta cuando Dios quiera. Y el Papa Francisco lo decida. Y el Papa lo disponga. Fue una ceremonia muy bonita, la seguimos desde acá en directo. Muchos cardenales además había nombrado el Papa, lo cual quiere decir que el Papa quiere que el colegio cardenalicio sea más amplio, Sí. que tenga más opciones, que sea más plural, que represente mejor a la Iglesia, Así es. ¿no? Porque es la Iglesia universal. De los 14 cardenales que creó el 28 de junio, somos de 11 países. Claro. 14 de 11 países. Y el dato, yo diría que a mí me llamó la atención que el Papa Francisco en 5 años de pontificado ha nombrado 74 cardenales. El Papa Benedicto XVI en 8 años de pontificado nombró 75. Wow. Y en 26 años de pontificado de Juan Pablo II nombró 79 cardenales. Claro. Y uno se pregunta qué ha pasado, ¿no? En 26 años, 79. Bueno, la gente muere, también es cierto. Así es. No, y la idea era que el Papa Juan Pablo II nombró a cardenales muy jóvenes. También. Por Ahora, eso- antes, hace 100 años, el colegio cardenalicio era mucho más chiquito y estaba compuesto básicamente por italianos. Así Lo explicaba es. al público porque viajar, o sea, llegar ¿no es cierto?, a la elección A del Roma. Papa implicaba a veces viajar 15 días Ujú. o más. Ujú. Entonces la iglesia no podía esperar tanto tiempo. Entonces el colegio cardenalicio normalmente estaba compuesto por, digamos, obispos italianos, pero que además tenían parroquia en Roma. Así es. La tradición se mantiene y el cardenal tiene parroquia en Roma también. Así es. San Pedro y San Pablo, igual que la que yo me bauticé Ah, aquí en San Pedro y San Pablo. pero es honorífico lo de la parroquia, hay que ocuparse. No, es desde el punto de vista, yo diría, Administrativo. jurídico, eclesial, es que el Papa nombra cardenales a aquellos obispos con los cuales él puede sentirse asesorado, Claro. y sentirse apoyado en la misión que Dios le había encomendado. Para eso nombra párroco protector de una parroquia en Roma. Claro. Porque Entonces, él es el obispo de Roma. Así, y yo soy ahora como cardenal miembro del clero de Roma. Ajá. ¿No? Es como un arzobispo o un obispo que nombra un párroco Claro. y nombra otro párroco. El Claro. Papa tiene 220 cardenales, de los cuales solamente 125 son menores de 80 años que eventualmente participarían en un cónclave. ¿A los 80 años ya se jubilan? Tienen voz, pero no tienen voto. Ah, pero no tienen voto. Sí. Ah, muy El cardenalato es hasta No, el final es de al la final vida. de las vidas, que se es cardenal para siempre, como sea sacerdote Pero para no siempre. participan en el cónclave los mayores de 80 años. Es una decisión sabia, Sí. creo, ¿no? En total somos en este momento 125 menores de 80 años, de 92 países, Y en total, ¿cuántos cardenales son? 220. ¡Qué bárbaro! 220, pero nunca ha tenido la iglesia tantos cardenales No, vivos. ese es el promedio normal. El Papa Paulo VI dijo que máximo 120 Con voto. menores de 80 años participan en el Claro, cónclave. la reforma la hace con Vaticano II, ¿no es cierto? Así en esa es, época se hace en la esa reforma. época, sí. O sea que ahora el Perú tiene 2 cardenales, eso sí nunca había pasado. ¿Ah? Así es. Esa es novedad. Ahora, nos explicó el nuncio que Argentina tiene 4, Chile tiene 2, Bolivia, que es más chico que no tiene 2. Más bien era una decisión
que se esperaba, que era una decisión Yo postergada. digo, es una travesura del Papa Francisco, Bueno, que ya que- no se está acostumbrando, y menos un obispo de provincias. Claro. Huancayo nunca ha tenido un cardenal. Bueno, Por sí. eso Sí, he visto que han hecho muchas celebraciones. Sí, es como si fuera el campeonato mundial. De fútbol, claro, nunca hemos tenido que... Y quiero aprovechar este momento para dar un saludo muy especial Estamos unidos ahora en transmisión a Radio allá. Cumbre, que es del Arzobispado de Huancayo, que realmente a través de AM 1492 y FM 98.5 están siguiéndote con mucho interés, Rosa María. Sí, no, estamos ya conectados todos los días a las 8 de la mañana. Pero voy a traerlo a un terreno terrenal. A ver. Terrenal, que me salió así mal, pero bueno. Estamos viviendo un momento muy difícil en el Perú. Ajá, Su designación, su creación, pues, es creación. creación, no designación, creación, coincide con un momento en el cual, acabado el fútbol, comienzan a salir, digamos, la manifestación de un momento muy parecido al del año 2000, pero que presenta enormes desafíos que pueden ser muy positivos. Vamos a hablar de eso después de la pausa, porque ya me la están marcando, y sé que nuestras radios hermanas se molestan cuando no hago las pausas, así que vamos a la pausa y regresamos para conversar con nuestro cardenal sobre lo que está pasando en la vida moral del Perú, que eso es lo que nos interesa a todos. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra la justicia, se escucha y en la isla la verdad. Enciende fuego por el Amazonas, tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos han robado al invitado unos minutos, pero ya nos los van a devolver, porque obviamente todos los novicios acá... Es que esto es lo divertido de transmitir desde un convento. Los novicios, los que están estudiando para ser sacerdotes, obviamente han venido para saludar a Monseñor. Así que les vamos a dar un momento, mientras nosotros vamos a poner al día a nuestra audiencia sobre lo que ha pasado ayer en la tarde. Es decir, varias novedades. En primer lugar,
el señor fiscal Chávarri parece que nos escucha, se acordó de las reglas del decoro que establecen que una persona, un juez o un fiscal que tiene amistad personal, ¿no es cierto?, con su investigador, no lo puede investigar, pues. Entonces decidió separarse de la investigación de César Inostroza Pariachi. Le han encargado a la doctora Ábalos investigarlo. El problema es que la doctora Ábalos, su especialidad es derecho civil. Ahora, bien asesorada y con buenos fiscales, puede sacar adelante el trabajo sin mayor problema. Pero sí hay que decir que por lo menos ha dado un paso al costado en ese tema, porque era francamente escandaloso que personas vinculadas a Chávarri vayan a ser investigadas por Chávarri. Eso no tiene ningún sentido. No es verdad que no sean amigos, es perfectamente claro entender a través de los audios que sí lo son. 2. El señor Chávarri se sigue enredando en sus mentiras. Ayer comentábamos que le había dicho al Comercio que se había reunido con 2 periodistas en la casa de Camayo, al cual no conocía, pero que había mucha gente. Entonces, supongo que para arreglar la mentira, luego sale con Nicolás Lucar y dice que ha estado con un promedio de 20 a 25 periodistas en la misma reunión. Miren, 25 periodistas es una conferencia de prensa. Así es. 25... O sea, es imposible que 25 periodistas vayan juntos a un lugar y no se entere nadie. Es absolutamente imposible. Normalmente se convoca además a 20, 25 periodistas, los convoca el fiscal de la Nación, los convoca el presidente de la República, el arzobispado de Lima, a todos para contarles algo. Eso es lo normal. Entonces, en la tarde dijo que se había reunido, no en la tarde, al mediodía dijo que se había reunido con 20 a 25 periodistas. Entonces, mentira tras mentira, tras mentira. Que se pongan de acuerdo en la mentira. Luego, congresista Héctor Becerril, no hay nada contra mí. Congresista Luz Salgado diciendo, a ver, que saquen su voz, pues que saquen su voz. Ayer salió su voz conversando con César Inostroza, ¿no? De nuevo, finalmente un audio de César Inostroza con un NN, no sabemos quién es, diciendo, vamos a reunirnos con el chino, ¿ya? Con Albertito. ¿Cuántos chinos Albertitos hay? Miles seguramente, ustedes dirán, pero eso es lo más común. A la gente del Perú le dicen el chato, el chino, el cholo. Puede ser, pero es bien raro, ¿no? Igual cuando Inostroza Inostroza y Becerril dice, ya decidimos, ¿no? Por WhatsApp, dice, ya decimos por WhatsApp. ¿Ya? Entonces, ya decimos que el concurso de juegos florales interinstitucional, ¿qué cosa hemos decidido? ¿No? El paseo a Matucana, no pues, ¿no? El campeonato de fulbito Poder Judicial contra el Congreso de la República. Obviamente en esos días hay varias cosas que interesan a Fuerza Popular que se están ventilando en el Poder Judicial. Y hay que tener en claro el antecedente de Becerril en la casa de Guido Águila, como dicen, pidiendo que determinada persona sea el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y diciendo que había hablado en nombre de su bancada, por testimonio de los que estuvieron presentes. Y ahí fue cuando Luz Salgado dijo, traigan su voz, pues, ¿acaso hay un audio de él? Bueno, ya tienen uno. Y seguramente van a tener más. Así que, como dice el Papa, se perdona al pecador, pero no al corrupto, ¿no? Porque el corrupto está en un pantano, de un pasito se hunde, otro pasito se vuelve a hundir, ¿no? Bueno, señor, ya está de regreso, los novicios lo han soltado. ¿Qué piensa de esto? De esta diferencia entre el que dice, bueno, sí, pues me equivoqué, disculpas, me retiro, que me juzguen, que me condenen, me voy a mi casa, y él, yo no he sido. El único que yo he escuchado personalmente es el abogado Walter Ríos, ¿no? Que pide perdón a Dios, a su familia, y bueno, y que lo único que pide es una clemencia al juez que lo juzga. Esto me parece a mí, dentro de toda esta maraña de corrupción, algo que da esperanza, pero es una flor o una golondrina no hace el verano, dice, ¿no? Pero hay que reconocer esta afirmación. Lo que está pasando, siempre ha habido corrupción, siempre. Los Vladivideos estaban focalizados
Aquí los audios están focalizados en el Poder Judicial, pero ahí se está descubriendo toda una maraña de una red mafiosa de corrupción que abarca todas las esferas del poder del Estado, de los poderes del Estado. Y yo la verdad es que el 31 de julio, en la homilía, manifesté claramente que la corrupción no es simplemente corrupción, sino es una gran corrupción. Y no solamente es una corrupción nacional, sino transnacional. Nunca antes se había visto esto. Lo de Odebrecht ahí está, pero Odebrecht es la punta del iceberg, ¿no? de todo una. Pero ya refiriéndome a esto, el Papa Francisco dice claramente que la corrupción destruye la cultura de la integridad, de lo social. Y él dice una frase que yo la repito ahora: la corrupción no se combate con el silencio. Hay que denunciarla, hay que hablar de ella, hay que esperar que las cosas sean corregidas de raíz, porque el desempleo, la violencia, los feminicidios, todas las cosas que ahora nos horrorizan a los peruanos, tienen una causa, y esa es la corrupción. Pero contra la corrupción, ¿no es cierto? Justicia. Si usted viene el viernes acá, a las 9 de la mañana, a la misa del Señor de la Justicia, revienta de gente. Porque la gente viene a pedirle justicia a Dios porque la de los hombres no la encuentra. Entonces, ante la corrupción, justicia. ¿Pero qué nos está diciendo lo que estamos viendo? Que no hay forma, porque los que tienen que perseguir la corrupción son los que son corruptos. ¿Cómo resolvemos esa paradoja? Bueno, yo me remito a Jesús. Jesús vivió la experiencia de una corrupción del poder judicial, del poder político e incluso del poder religioso, que se suma también a una población que se deja llevar sumisamente por unos pequeños líderes de opinión. No había radio, no había comunicación, pero sí había esa actitud de difundir la maldad, y el pueblo dijo: crucifícalo, crucifícalo. Por tanto, estamos aquí repitiendo la historia. Y desde la fe nos dice Jesús claramente: vino nuevo en odres nuevos. Es decir, tenemos que refundar una cultura de la integridad, de la honestidad. Y yo he dicho varias veces, no sé, hasta ahora no me han corregido ningún economista, que la integridad, la honestidad, la cultura de la honestidad es económicamente rentable. Por supuesto. O sea, eso no cabe duda. Los países escandinavos, ¿no es cierto?, donde la cultura de la honestidad es la norma, son mucho más prósperos porque todos están dispuestos a hacer un pequeño sacrificio por el bien común, ¿no es cierto? Entonces no robas, no te aprovechas, no. Siempre van a haber conductas marginales, porque siempre las van a haber, pero la sociedad contiene esas conductas marginales. Acá el problema es que la conducta marginal no es marginal, es la norma. Normalizamos conductas que en otros lugares son conductas marginales. Ahora, Rosa María, yo estoy convencido que en el Perú hay gente honesta, hay instituciones honestas, que tenemos fallas, incluyendo la Iglesia, pero queremos vivir con transparencia, con dignidad y con justicia. Y esto me parece que es muy importante también resaltarlo. Y pongo un ejemplo, quizá muy personal. Yo antes del 28 de julio yo estaba bastante desanimado. ¿Por qué? Porque por un lado el pueblo estaba indignado, protestaba. Y con la protesta está bien, hay que manifestar esta indignación, pero ahí quedaba. El Poder Judicial, ¿quién esperaba en el Poder Judicial? ¿Quién espera en el Congreso de la República? Entonces pendía de un hilo muy frágil la persona del presidente Martín Vizcarra. Esto para mí me preocupaba.
después de escuchar íntegramente las horas y 45 minutos del presidente Vizcarra, yo ya digo, el Perú no depende de un hilo, depende de una soga fuerte. ¿Por qué? Porque no tendrá el apoyo del poder legislativo, no tendrá el poder judicial, pero sí tiene el poder del pueblo, que es la auténtica democracia, y que creo yo que esas 25 cuadras que caminó desde el óvalo San Felipe hasta la Plaza Bolognesi, escuchó al pueblo. Y él está, de alguna manera, acogiendo este clamor del pueblo, y estoy seguro que el presidente Vizcarra se ha convertido ahora en un líder frágil todavía, claro, pero sí con un apoyo popular. Tuvo la oportunidad de hablar con él en estos días. Sí. ¿Lo vio realmente convencido de sacar adelante lo que le está proponiendo al país? Porque no hay pocas dificultades, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad con mis hermanos obispos, el cardenal Cipriani y también con Monseñor Miguel Cabrejos, hablar con él a mi regreso de Roma, porque me escribía una carta muy, muy bonita de apoyo ante mi designación como cardenal. Y yo le dije a la embajadora, Elvira Velázquez, que es la embajadora del Perú ante la Santa Sede, que quería yo tener una respuesta personal a esa carta que me envió. Y así fue. Y yo lo vi ahí decidido. Pero siempre me mantenía la duda de decir una cosa es con guitarra y otra es con cajón, ¿no? Pero en el mensaje yo lo he visto un presidente constitucional de la República muy firme, muy claro, muy honesto, y sobre todo que refrendó el poder de la democracia que está en el pueblo. Pero mire lo que nos ha pasado solo en el 2018. Hemos cambiado de presidente. Probablemente, ya cambiamos de presidente del Poder Judicial, antes de tiempo. Hemos cambiado de fiscal y probablemente volvemos a cambiar de fiscal. Se ha tenido que remover a todo el Consejo Nacional de Magistratura. Y exactamente, ¿y qué tenemos al frente? El Congreso, donde tenemos 3 condenados, yo lo repito siempre, que siguen protegidos por el Congreso, condenados, ¿eh? No es gente que está apelando, que tiene presunción de inocencia, no, condenados, protegidos por el Congreso, más un número aún indeterminado de congresistas que denotan una relación muy directa con la justicia en beneficio de sus propios partidos. Y eso está parado. De eso poco se va a poder hacer, porque el Congreso lo protege, a pesar de la protesta popular. Sí, pero yo lo que quería también enfatizar, como decía antes, es bueno que la indignación salga a flote, así como sale a flote la podredumbre de la es bueno protestar, pero no tenemos que quedarnos en eso. Lo que construye es propuestas. Y claro, el presidente. Pero para eso necesitamos pues liderazgos. No solo el presidente, que es importante, pero líderes. Y el problema es que la indolencia, la apatía, mira, esto no va a cambiar nunca, siempre ha sido así y así será, lamentablemente está también entre nosotros. Yo soy más esperanzador que tú en este momento, yo tengo mucha esperanza, pero lamentablemente te encuentras con eso también. No, yo he escuchado comentarios, ¿no? Hay un incipiente liderazgo del presidente constitucional. Antes no había. Claro. Llevábamos décadas que no había un liderazgo en esta materia de corrupción. En esta materia y en otras materias, porque sí se le aplaudía porque decía cosas bonitas o porque, ¿no? Que hemos hallado tanto el gas, me acuerdo de hace 20 años, ¿no? Que esto va nada. Ahora se ve que hay un liderazgo democrático, pero sin conexión con los poderes del Estado. Entonces, yo estoy convencido que ahora, al lado del presidente Martín Vizcarra, y no quiero ser político en el sentido restrictivo, sino pensando en mi país y pensando en el Perú, tenemos un presidente constitucional que ha puesto las cosas claras y ahora está en la mesa de todos los pobladores.
Vamos a la pausa, rezamos con más porque también hay que explicar algo. De repente ustedes no lo saben. Monseñor Barreto es el presidente del Sínodo Panamazónico, un asunto... Vicepresidente. Yo ya lo subo a una categoría superior. También esta mañana el Santo Padre ya oficializó, ha hablado sobre el tema de la pena de muerte. Y pues ya se incluyó en el catecismo oficialmente. De todo eso vamos a conversar en los próximos minutos con Monseñor Pedro Barreto a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39, está usted a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos en Lima con Radio Santa Rosa, en Chimbote con Radio Santo Domingo, en Arequipa con Radio San Martín, en el Cusco Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancas, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre y Satipo, Radio Milenio, y en AM Tagua en todo el Perú, y nos pueden escuchar descargando Play Store en sus celulares. Y obviamente por AM, por FM y por todas partes. Estamos en todas partes. Estamos como pero nadie nos puede ver. Nadie nos puede ver. Bueno, monseñor, varias cosas. El Papa, al ir a Madre de Dios, nosotros estuvimos juntos ahí, mostró una especial preocupación por el tema masónico, un tema que ha sido muy importante en la vida visionera de la Iglesia, muy importante, pero que al mismo tiempo es un tema abandonado, ¿no es cierto?, por los gobiernos, porque siempre hay la idea de que ahí en la Amazonía pues no vive nadie, no hay nada,
y que es un lugar para extraer recursos naturales, ¿no es cierto? Y el Papa fue muy interesante porque tampoco es que adoptó un discurso absolutamente conservacionista, como diciendo, no toquen, ¿no es cierto? Y que la gente que vive ahí vive exactamente igual. No, al contrario. ¿Qué líneas, qué piensan hacer con esta reunión de obispos de la Amazonía, que es una reunión de obispos de toda América del Sur, muy grande? ¿Qué están organizando? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, en primer lugar decir que la Amazonía, desde el primer momento de la evangelización, la Iglesia se tomó muy en serio el anuncio del Evangelio en culturas diversas amazónicas. Son 7,5 millones de kilómetros cuadrados que abarca esta región amazónica, que por cierto comienza en Arequipa. En Arequipa, Junín. En Arequipa. Claro. O sea, es el punto más lejano del río Amazonas, del delta del y por tanto los arequipeños tienen ese privilegio. Sí, bueno, reclaman. Sí, Hay un río chiquitito que es el primer afluente más lejano del río Amazonas. Así es. Entonces, ahí viven 40 millones de hermanos y hermanas, de los cuales solamente 3 millones son de indígenas amazónicos con culturas ancestrales. Son más de 240 lenguas que se hablan en todo esto. Y por tanto eran como los últimos, los descartables que dice el Papa Francisco. Incluso como limeño, y creo que muchos limeños, no sé si tú, Rosa María, participabas, pensábamos de niños que eran los chunchos, eran alejados, no teníamos nada que aprender. Y el Papa vuelve la tortilla, es decir, tenemos que aprender de ellos, de sus culturas ancestrales, de cómo cuidar y en eso, la tierra y el agua. Hay que hacer una autocrítica porque la Iglesia Católica, que durante toda la colonia, toda la evangelización, aprendió las lenguas, hizo los diccionarios, hizo gramáticas, abandonó esa misión y en el siglo XX fue sustituida por grupos evangélicos, el Instituto Lingüístico Verano, famosísimo, donde venía gente de los Estados Unidos en el verano de ellos, y lo que hacían era recoger las lenguas. Y gracias a ese trabajo se han salvado gramáticas enteras, lenguas, vocabularios, es decir, un material muy rico que se estaba perdiendo de la cantidad de lenguas que se hablan en el Perú. Hay evidentemente lenguas que hablan hoy en día 50 personas, pero que existen o existieron. Y lo mismo sucede en el resto, digamos, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador y todos los que estamos involucrados en esto. Ahora, hay una competencia, digamos, ¿no?, entre la ocupación de este territorio y la extracción de recursos naturales, que benefician a toda la sociedad versus el beneficio de unos pocos. Entonces dicen, pero padre, denle usted a ellos lo que quieran, pero por favor, permita que la riqueza de un país la pueda gozar un país. Y los padres se están oponiendo, los curas se oponen. Sí. ¿No? Somos antimineros para algunos. Antimineros, antimadereros, anti-oro, anti-todo. Hay una contradicción que es real. Para nosotros no era importante la Amazonía, pero sí era importante para los inversionistas. Claro. Y sobre todo inversionistas extranjeros. Pero más allá de esto, yo creo que hay que reconocer que los hermanos evangélicos han hecho mucho como has hecho, pero también la Iglesia Católica ha tenido mucha presencia. Sin embargo, desde el 2014 ya tenemos una red eclesial pan-amazónica y que incluye también a otros grupos no confesionales, pero esto nos está ayudando a hacer una red. Y esta ha sido causa para que el Papa Francisco, que estuvo en el 2007 en la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana en la ciudad de Aparecida, en Brasil, saltara con esta idea que no pensábamos, que era convocar un sínodo en Roma sobre la Amazonía. Y la Amazonía para la humanidad. En el número 38 de la Laudato Si, habla expresamente de cuidar los pulmones del mundo y pone la Amazonía en primer lugar, la cuenca fluvial del Congo, los acuíferos, etc. Pero no es solamente la preocupación
por lo geográfico, sino por aquellos que viven ahí. Y el Papa Francisco dijo, y estuviste tú, Rosa María, que nos encantó al decir él, nosotros tenemos que aprender de ustedes. Yo he querido comenzar mi visita al Perú aquí en la Amazonía. Esto está indicando un cambio de No, y en el paradigma. almuerzo él dijo, yo quiero escuchar. Hizo que todos los líderes hablaran. Yo lo que he venido acá es escucharlos a ustedes. Y ellos les presentaron con mucha honestidad sus preocupaciones, sus quejas, su soledad, ¿no es cierto? Decían, los padres quieren ir a las ciudades, nosotros no queremos estar en las ciudades, queremos estar en el sitio donde estamos. Queremos escuela, sí, ¿no es cierto? Pero queremos una escuela que respete nuestra cultura, pero que al mismo tiempo integre a nuestros hijos. O sea, hay una serie de demandas muy humanas y muy sociales en la gente que nos está escuchando. Más nos escuchan ahorita mucho en Madre de Dios, en Radio Madre de Dios. Y en la frontera nos escuchan hasta Iberia, o sea que tenemos transmisora hasta Iberia, ¿ya? Heroicamente, pero lo tenemos. Y hay gente que está buscando unas respuestas, ¿no? A problemas muy concretos. Es decir, esa misma persona que está escuchando nos dice, yo si no me meto a la minería del oro, me muero de hambre. Entonces yo tengo que cambiar mi modo de vida para poder sobrevivir. Entonces yo lo entiendo al padre que está preocupado por el medio ambiente, pero yo ¿qué como? Usted es obispo de Huancayo, usted recuerde el reclamo de los trabajadores de Oderran que decían no nos importa, hasta ahora, no nos importa contaminarnos con plomo. Queremos nuestros sueldos. Entonces dice, pero te vas a morir, pero esto te hace daño, esto es malo para tu salud, no me importa. Entonces también tenemos un poblador que dice, ustedes no saben de qué están hablando. Sí, y a este propósito yo quisiera decir que hay experiencias muy, muy bonitas y muy profundas. Por ejemplo, en Atalaya, en el Vicariato de San Ramón, la Universidad Sede Sapiencia fundó una filial para indígenas amazónicos. Y uno de ellos, que actualmente es egresado y profesor de esta universidad allí en Atalaya, solamente para indígenas amazónicos, tuvo una brillantísima charla en Roma del 5 y 6 de julio pasado, donde se reunieron de 5 continentes. Se llama Delio. Delio. Sería interesante ver cómo ahora ya hay esta propuesta que le hicieron al Papa Francisco para extender. Y ayer precisamente estuve con el equipo rectoral y la comisión episcopal de la Pontificia Universidad Católica y estaban interesados de cómo potenciar esta experiencia para poderla replicar. Ahí está el punto que tú estabas haciendo referencia, que ya es una hermosa realidad. Bueno, Monseñor Barreto me ha pedido algo que unas voluntarias suyas también me pidieron hace unos meses en un avión. Yo me encuentro con mucha gente en los aviones y me entero de muchas cosas. Y yo estaba yendo a Jauja, así que por ahí me enteré. Hay una casa de acogida para niños con VIH. Con VIH y SIDA, pero es la única caja de acogida que existe en el Perú. Y está en Huancayo. En Huancayo, del arzobispado. Y la dirige, por supuesto, el arzobispo, una iniciativa del arzobispado, y tiene 20 niños, me parece. En total son 23 que están alojados porque sus padres han fallecido. Exacto. Pero también hay un grupo de 10, 20 que están en su propia familia, porque el ideal es que esté con la familia. Lógico. Y pero que vienen a pasar el día, tienen, en fin, toda una serie de servicios. Pero lo que me decía Monseñor es cierto, por ley deberían haber 13 casas de estas en el Perú, en distintas regiones, y es la única que hay en todo el Perú. Y lo que pasa es que cuando la madre sabe durante el embarazo que tiene SIDA, sí se puede salvar al niño. Se corta la lactancia materna, hay una serie de cosas que puedes hacer. Pero cuando la madre no lo sabe, porque ella no sabe, y se enferma por posterioridad y muere por el esposo, que nunca le dijo nada, el niño sí tiene la enfermedad, con los padres muertos. ¿Quién se ocupa de ese niño? Que además tiene un problema de salud complejo que no puede ser atendido en cualquier lugar. Entonces ahí tiene, por ejemplo, una carencia donde la iglesia entra
a rescatar, pero un poco sola, ¿no? Digo yo, Sí. ¿no debería estar el Estado ahí? Bueno, en realidad tenemos un convenio con el Ministerio de Salud para darnos los retrovirales, claro, que lógico. eso ya es bastante. Claro. Pero también hay mucha solidaridad, pero no tenemos pues esta seguridad para poder mantener dignamente, y ahora queremos construir un nuevo local porque el local fue construido por Monseñor José Ríos Reynoso, mi antecesor, para 12 niños, Ya. y hay 23. Y no tenemos lo suficiente para pagar a las magníficas tutoras que Claro, tenemos, claro. que viven con ellos como madres sustitutas. Claro. Y realmente estos Ahora, niños... yo les daba ideas, siempre doy ideas. Pongan una panadería. Y me contaron que creo que tienen algún trabajo, los chicos ya más grandes, algún trabajo. No, en este sentido ya está demostrado que la panadería no es lo más rentable. Eso es lo que me dijeron, no rinde, me No dijeron. rinde. No rinde. No, pero de hecho estamos con actividades, realizamos todos los años una teletón que responde mucho a la gente. Eso me dijeron. Y queremos como crear una, no institución, pero algo que dé una sostenibilidad en el futuro, porque el VIH-Sida está extendiéndose. Es verdad que a veces la mamá tiene SIDA, se cuida al niño, pero Sí. ese niño el Ministerio de Salud lo envía porque necesita un tiempo también de preservación para asegurar que no sea portador de VIH-Sida. Qué complicación. Vamos a la pausa, pero ya saben, ¿cómo puede ayudar la gente que nos escucha? Bueno, que Entren a la página web del Arzobispado de... Arzobispado de Huancayo, ¿no? Radio Cumbre también tiene su página web, y ahí está toda la información que requieren, pero los niños en ese sentido son primero. Vamos a ir a la pausa, no se muevan, tenemos tiempo todavía. Y tenemos preguntas Sí, también, tenemos muchas preguntas. del Facebook Live, así que regresamos en un ratito. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Participa de la peregrinación al Santuario de la Virgen la Aparecida en Sao Paulo, Brasil. Del 15 al 22 de noviembre visitaremos su santuario, la Catedral de Sé, el Templo de Salomao, el Museo de Arte, City Tours por la ciudad. Informes en Girón Camaná 158 Lima, teléfonos 427-7488, 426-6587. Cupos limitados. Con tu colaboración ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Comienza tu palabra la justicia. Se escucha y en la isla la verdad. Enciende fuego por el Amazonas. Tus frailes pisan tierra tropical. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. Predicadores. Ya está a la venta nuestra rifa 2018. Por el sostenimiento económico de la primera emisora católica del Perú. Sortearemos como primer premio un auto 0 kilómetros. Además de cocinas, microondas, aspiradoras, bicicletas. Para los presentes, regalos sorpresas y un super show musical, platos típicos y nuestra tómbola regalona. Pueden adquirir sus tickets en nuestras oficinas ubicadas en Girón Camaná 158 Lima a solo 5 soles. Radio Santa Rosa, 62 años llevando buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Bien, estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, conversando con su eminencia, el señor cardenal Pedro Barreto Jimeno, que está visitando nuestros estudios. Así es. Y bueno, obviamente la preocupación de todos es, ya lo ha dicho el monseñor, ¿qué hacer? Bueno, indignarnos y luego pasar a la acción, porque además viene la acción. Hay que apoyar o no apoyar un referéndum, hay que apoyar o no apoyar a nuestras autoridades, hay que elegir. Monseñor, viene un proceso electoral. Usted en Huancayo lo debe estar viviendo también. Yo he visto toda clase de cosas raras en las campañas. ¿Eh? Ayer, por ejemplo, una señorita se casó con la decencia, o cosas así extra, de verdad. Disfrazó a un señor de la decencia y se casó en un matrimonio. Y dice, ¿qué cosa es esto? Distrito de Chicla en Huancayo. Entonces, o de Chilca en Huancayo. Entonces, tú ya no saben qué hacer, pero al mismo tiempo tú te das cuenta que no hay propuesta, que no hay contenido, que es el poder por el poder, y que ni siquiera es el poder del partido o de la organización política, que tiene un proyecto o un programa. No, es llegar, saquear, salir. Más o menos, eso es lo que estamos viendo en todo el Perú. Sin embargo, el voto está en la gente. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que la gente piense mejor su voto? Y no se queje después. Sí, en realidad yo creo que ahora es la sociedad civil los que votan, o los que votamos, porque también yo voto por más cardenal que sea, tenemos una obligación moral de exigirnos a votar por aquel o aquella persona que sea proba. El problema es encontrarla. Exacto. Pero yo creo que con la vigilancia cívica posterior a la elección tienen que sentirse las autoridades que no son dueños y señores de ese poder que el pueblo le ha dado y que se deben al pueblo. Yo estoy muy preocupado en general de los candidatos. Me dicen que hay 24 candidatos en tal provincia. En distritos con 13, 14, 15, 20 candidatos. Yo no sé qué regalan. Y uno se pregunta qué gran cúmulo de gente que está dispuesto a servir. Claro, porque es un servicio. A servir. Y servir desinteresadamente, desde su hoja de vida, desde su cuenta bancaria, porque si uno saca las cuentas de cuánto ganan cada mes en 4 años, no da pues. No da todo lo que invierten. No da. Entonces ahí está la pregunta que hizo también el presidente Vizcarra. La pregunta es, ¿se puede financiar las campañas? Porque en otros países del mundo yo creo que sí, pero que el Perú ya lleva al convencimiento de que mejor no. Es algo así como muerto el perro, muerto la rabia, porque ya no hay forma de que no hagan trampa. Yo sé que hay gente honesta y gente buena y yo estoy de acuerdo con usted, pero lamentablemente la vida pública se ve invadida por gente deshonesta. De repente esa invasión es peor en estos años que en otros y por eso la estamos haciendo más visible. Igual como la vida doméstica lamentablemente se está viendo invadida por la violencia doméstica contra los niños y contra la mujer, y la estamos haciendo más visible y por eso la vemos. Pero son como males de nuestro tiempo de los cuales no podemos liberarnos. Sí. Yo recuerdo, no sé si tú, Rosa María y Abel, recuerdan que una imagen que se me quedó hasta ahora grabada. Un chinito que manejando un tractor pasó por unas calles con 40, 50 personas. Sí. No quiero decir su nombre. ¿Y fue presidente? Y fue presidente. ¿Y qué terminó ofrecía? En la cárcel. ¿Y qué ofrecía? Honestidad, tecnología y trabajo. Entonces, yo diría que el poder tienta. Yo estoy convencido que en un principio él no creía que con un tractorcito y 40 personas atrás vivándolo podía llegar a ser presidente. No, él quería ser senador, nada más. Sí.
Él quería solo ser senador y terminó siendo presidente. Así es. Fue la improvisación absoluta. Entonces yo creo que hay que aprender de la historia que no es cuestión de presentarse así, sino también acompañar el pueblo para que esa persona que yo creía y creo que puede haber sido bien intencionada en un principio, pero de pronto se quedó con todo el poder y el poder emborracha. Y además, claro, emborracha y hace que las personas tomen malas decisiones. Así es. Entonces, yo lo que digo, aquí está, yo diría, la fuerza popular, democráticamente, no con violencia. Por eso digo que hay que pasar de la protesta a la propuesta, pero propuesta de líderes realmente que quieran jugársela por el Perú. Ahora, monseñor, usted visita mucho las cárceles. He visto hace poco, una de las primeras misas que hizo siendo cardenal fue en la cárcel. Y alguien que le diría, pero monseñor, no pierda su tiempo. Ahí no hay nadie a quien salvar. Esas personas han cometido delitos horrorosos. Está usted alternando con asesinos, violadores, hombres que le pegan a sus mujeres, que las han matado. ¿Por qué la iglesia va a la cárcel? ¿A buscar a quién? A Cristo. Es una muy buena respuesta. ¿Por qué Cristo está ahí? Porque lo dijo. Estuve en la cárcel y me fueron a visitar. Y por eso hacemos la diferencia entre el corrupto y el pecador. Yo conozco ahora a personas que han estado en la cárcel, incluso que han asesinado, que han purgado su condena, y hace 2 días me visitó un amigo, gran amigo que tengo, que fue el terror de toda la región sur, cuando estuve yo de sacerdote, siendo capellán en la cárcel. Y ahora está lisiado porque le tiraron balas, pero ahora es una persona honesta. ¿Es posible? Es posible. Yo lo digo, hace 2 días estuve comiendo en un restaurante con él y con su hija, y es un amigo leal. Y su pasado está, y está haciendo un bien impresionante. Era el terror. Ahora, usted sabe que en el Perú no perdonamos, ¿no? Políticamente no se perdona nada, a nadie. Le recuerdan a la gente algo que pasó hace 35 años como si hubiera pasado hoy. Ese también es un defecto de la política. No hay lugar para el arrepentimiento. Por eso solo para el castigo. Sí, pero la criminalización no resocializa. Puede ayudar. Lo que rehabilita a la persona es que le den confianza. Y esto me parece a mí muy importante, pensar en Jesús que dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay algunos que sí saben lo que hacen. Monseñor, ese es el problema. Pero esos son los corruptos, pues. Ah, bueno, ok. No, me queda clarísimo. Entonces Rosa María está. Hay unos que sí saben lo que hacen, pero por supuesto. Pero son saben. Corruptos. Por eso no van a cambiar. Pero hay otros que sí cambian. Y yo doy testimonio fiel de al menos uno. Claro. Y creo que hay más. Claro. Pero de hace 2 días que vino específicamente de Tacna para verme a mí, porque estaba en el hospital, no sé qué hizo, vino con sus cosas para el suero y vino exclusivamente para verme. ¿Por qué? Porque no podía ir el 31 por tanta gente. Claro. Y yo lo recibí, y la verdad creo firmemente que Cristo está presente en las personas y que los pecadores, por más pecadores que sean, escucharán siempre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón. Y el otro era corrupto. Claro. Insultaba, claro. No reconocía nada, ¿no? Pero el otro sí. Una parte de la pastoral de este programa. Claro, pues, cuando tú tienes a una persona pública que miente, y dice: señor, usted está mintiendo. No estoy mintiendo. ¿Cómo es? Que estás sin afán de mentir. Miento sin afán de mentir. Ucha, pero qué difícil. Eso es... O a mí no me han descubierto nada todavía, dicen, claro, ¿no? No, eso es peor. Hay uno que dice, como decía un chiste hace tiempo de los chistosos, ¿no? Si me prueban que he robado, devuelvo la plata.
O sea, la tengo yo de todas maneras. O si me prueban, yo renuncio. Claro, pero oye, ¿cómo que si te prueban? Entonces te pueden probar. Tú tienes que decir de frente, yo no he hecho eso, ¿no? O yo sí he hecho eso. Darle explicación y darle contexto. Y a propósito, y quisiera que aclarar, he escuchado, ¿no?, de un señor que es acusado, prefiero no decir el nombre, que dice, yo no he cometido delitos, lo que he cometido son faltas éticas. Como si fueran nimias. Oye, este señor está en la luna. Bastante. No tengo delito, pero sí he cometido faltas éticas. La falta de ética es un gravísimo delito. No, y además, a un juez supremo no se le permiten esas faltas éticas, es lo que a veces no se entiende. La conducta en el poder tiene que ser una conducta ética, no es una nimiedad. Tú no puedes ejercer el poder, o sea, el pueblo no te da el poder para que lo ejerzas sin ética. Evidentemente, tal vez no te lleven por esa conducta a una cárcel, pero sí te tienen que sacar del poder. Así es. Porque no nos vamos a suicidar socialmente todos, entregándole el poder a una persona que miente. Ahora, yo quisiera terminar porque queda poco tiempo. Acá, pues, nos da para ventaja. decir algo que el Papa Francisco dice, la corrupción es evitable. Sí. Y hay que ser conscientes que hay que pasar también de las críticas de los audios que saldrán. Sí. A propuestas muy concretas que en este sentido hay que apoyar las iniciativas que el presidente Vizcarra dijo el 28 de julio. Manos a la obra. Exactamente. Y hay que decir que la Iglesia también lo está haciendo. Así es. Miren lo que ha pasado en Chile. En muy pocos meses, de enero a hoy, ha habido un cambio absolutamente radical. Así es. Ante una protesta que sí existía y que yo creo no habían informado al Papa correctamente. Pero cuando él viajó y vio con sus propios ojos que algo estaba pasando, pidió a dos cardenales de su absoluta confianza que hicieran la investigación, le trajeron todas las pruebas y obviamente quedó espantado. Y cambió completamente la situación de Chile. Y yo quisiera decirte, Rosa María, que un ejemplo, nunca un papa había dicho públicamente que pedía perdón, que se había equivocado. Así es. Por las malas informaciones que dieron, examinó todo lo que había dado. Son calumnias. Y actuó. Y dijeron, no son calumnias, son calumnias. Bueno, tráigame las pruebas. Le trajeron todas las pruebas, pero él tuvo la apertura para recibirlas. Sí. Y de ahí le pidió su renuncia a todos los obispos de Chile. Y con razón, porque lo habían engañado. ¿Ya? Y yo espero también que los casos, acá, monseñor, yo sé que siempre se lo preguntan y es algo doloroso, pero que los casos que tenemos en el Perú, el caso del sodalicio, sea revisado nuevamente, para que finalmente las personas que asistieron de buena voluntad a contar con mucho dolor toda su historia, tengan lo que buscan, que muchas veces, le digo, ni siquiera es económico, es el reconocimiento de que sí fueron maltratados. Bueno, yo tengo experiencias, no muchas, de ver cómo han sido afectadas las personas gravísimamente. Y yo digo, el Papa Francisco, antes de llegar a Roma, en su viaje a Roma, manifestó claramente que la sentencia es muy fuerte contra Luis Fernando Figari. Y yo repito lo que en varias oportunidades he dicho. Luis Fernando Figari es un pervertido. Pero la gente pervertido. Y hay una sentencia. ¿Qué hace? Pero esa sentencia no es conocida. No es conocida. Y nosotros estamos intentando de diversas formas de hacer pública esa sentencia, porque Luis Fernando Figari apeló esa sentencia. Y al apelar esa sentencia canónica, demora más. Pero el Papa cumplió al decir que dentro de un mes, febrero de este año, hay la sentencia. Y esto es lo que nosotros queremos que se conozca. Pero por el contexto de la afirmación es algo gravísimo y que ojalá pronto salga a la luz para tranquilidad de todos, pero que no va a solucionar el problema de aquellos que son víctimas, que yo desde aquí, desde Radio Santa Rosa y en tu programa,
pido perdón en nombre de la Iglesia, yo comprendo cómo han sido destruidas las personas y que Dios los acompañe y los fortalezca. Muy bien, bueno, esperemos esa sentencia pronto, monseñor. Lo más grave que la Iglesia puede hacer contra una persona es excomulgarla, negarle los sacramentos, sí es que en realidad es una persona creyente. Pero había un tema adicional que era la organización. Nosotros creemos que San Ignacio de Loyola, Santo Domingo, cuando fundan estas órdenes, o cualquier organización de religiosa, hay un carisma especial, que el Espíritu Santo interviene para que esto tenga frutos abundantes a lo largo de cientos de años. Si la intención de fundar una organización no es santa, no está acompañada del Espíritu Santo, esa organización carece de carisma. Y es como el matrimonio nulo, nunca nació. Y mucha gente fuera ya del sodalicio, pero que pasó por ahí, dicen, acá no hubo carisma. Acá se creó una organización para el beneficio personal de una persona en particular. Esa organización tiene que refundarse de acuerdo a las normas del derecho canónico. Sí. En realidad no es solamente Luis Fernando Figari, el entorno a él también que conocían este aspecto. Mi opinión personal, muy personal, es que va a tener que llamarse de otra forma el grupo, porque en el sodalicio hay gente buena también, obviamente, como en la Iglesia. Hay gente muy bien intencionada ahora, claro, pero no tienen que llevar esta lacra religiosa de que su fundador fue un pervertido y que el otro cofundador, Benjamín Doig, que sí introdujo la causa de beatificación, siendo consciente de esto, que es gravísimo, se descubra pues todo esto que ha desencadenado. Ahora, gracias a que se introduce esa causa de beatificación, ya algunas personas hablaron, ¿no? Dijeron, ya no puede ser. Pero lo que es cierto es que no hay carisma, y si no hay carisma, tiene que refundarse. Así es. Más que refundarse, rehacerse en otra cosa. Rehacerse de otra forma, que creo yo que sería lo más conveniente para aquellos que están viviendo todavía actualmente, ahí, ¿no? Bueno, muy interesante lo que nos ha dicho, porque creo que es primera vez que alguien lo dice. Estamos hablando de un cardenal del Perú, y veremos esa sentencia, porque de repente también hay disposiciones de ese tipo para la organización. Así es. Vamos a ver. Preguntas, ya, las últimas, porque sí, se nos escapa, monseñor. Respecto a lo que ha hecho el Santo Padre el día de hoy, que la pena de muerte es inadmisible. Sí, esto es un avance muy significativo, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica también tenía una posición firme, pero dejaba abierta la posibilidad que en algún caso de que no hay regeneración se pueda aplicar. Pero el Santo Padre es taxativo, no hay pena de muerte. Bueno, a algunos sacerdotes les gustaba mucho, ¿eh? Así es. He tenido unos debates teológicos geniales con un maestro jesuita, con el profesor Interdonato, que había sido su maestro también, ya murió, sí. Que nos retaba a los alumnos de Derecho. Justamente él asumía la posición pro pena de muerte y nos retaba. Yo era abolicionista desde las aulas. Entonces teníamos grandes debates sobre este tema. Pero yo sí creo que el Papa ha hecho bien, porque el error humano es uno de los problemas más graves e imposibles de reparar con la pena de muerte. Y eso significa un cambio en el catecismo, lo cual me parece estupendo. Y además es el ejemplo de Jesús. Claro. No podemos nosotros, como personas humanas, convertirnos en matar y asesinar al mismo Jesús, que está en el peor enemigo. Perdón. Jesús perdonó a la mujer adúltera, cuya pena era pena de muerte. Pero aquí tengo que decir... Le dijo que no pecara más, yo sé. No, pero ahí en una entrevista me dijeron, no, es que la mujer provoca. No. Y no, porque en el Evangelio no dice quién provocó, de repente es el hombre que provocó a la pobre mujer. Así es. Y condenan a la mujer y no al que provocó. No, al hombre nunca lo condenan. 50-50 podríamos decir. Así, ninguna condena. Y a la mujer había que apedrearla, matarla a pedradas. Por la ley de Moisés. Que se usa todavía en algunos países del Medio Oriente. Y Jesús la salva su alma, pero la salva a ella también. Sí, la dignifica. Exactamente. La dignifica. Entonces, evita la pena de muerte. Así es. La situación de la iglesia en Nicaragua.
Uy, sí. Un mensaje para los hermanos de Nicaragua están pidiendo. Fortaleza, esperanza y sobre todo lo que en medio de tanto dolor son más de 490 fallecidos. Hay esperanza. Pero están golpeando a los obispos. O sea, hay bandas ahí que pasan disparando. O sea, no hay ningún respeto ni siquiera por sus propios obispos. Bueno, los obispos somos parte de la Iglesia, no somos autoridades, entre comillas. Yo sé, pero de todas maneras pero el testimonio que han dado, primero el pueblo de Nicaragua, y segundo, los mismos hermanos obispos están jugándosela con el pueblo. Han salido a marchar delante el pueblo. Sí. En primera fila. A pedir que no sigan matando gente. Así es, así es. Y esto es algo que tenemos que pedir a Dios, que fortalezca al pueblo de Nicaragua y a la Iglesia Católica con sus obispos y pueblo. Solamente están pidiendo todos un mensaje para todos los peruanos que tienen desesperanza. Bueno, la desesperanza mata. El que ha perdido la esperanza ya no vive. La desesperanza se combate con una afirmación muy clara. Creer que es posible que Dios saque cosas buenas, como lo está haciendo, de cosas negativas. Esto lo dice el apóstol San Pablo. Venzan el mal a fuerza de hacer el bien. Que nada ni nadie nos quite la esperanza, nos dice el Papa Francisco. Que no les roben la esperanza, nos dijo cuando la visita antes de irse. Así es. Bueno, creo que lo habían informado bien de lo que estaba pasando acá, ¿no? Que no les roben la esperanza. Sí, sí, sí. Porque al final, como dicen, es lo único que te queda. Y antes de los audios. Y mucho antes de los audios. Ahora mucho más, no diría, ¿no? Entonces, no nos roben la esperanza. No hay que decirse, no hay nada que hacer. No, tenemos mucho que hacer, tenemos que unirnos por las causas justas de la paz, de la solidaridad y sobre todo pensar que hay muchos hermanos que están muy lejos en nuestro Perú que se sienten extraños en su propia tierra. Gracias. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias por haber venido, le hemos robado bastante tiempo. Era una promesa antigua, traerlo. Desde Roma. Monseñor, queremos hacerlo en Lima. Y nada, cuando pase por Lima, acá está su casa como siempre. Toda la familia dominica es muy abierta y quieren mucho a los jesuitas, ¿no? Me han dicho así que quieren mucho a los jesuitas. Y en Huancayo hay muchas iglesias dominicas. Yo casualmente el sábado me voy a Sicaya, que es la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, fundada por los dominicos. Porque el 8 es fiesta. ¿Ah? El 8 de agosto es nuestra fiesta. Es la fiesta de acá. Y aquí no es feriado, me están preguntando, no es feriado, acá trabajan igual. Es fiesta, pero es feriado. Y hoy día es de nuestra abuelita, la mamá de Santo Domingo, la beata Juana de Ay, mire. Así es. Estamos llenos, o sea, acá el santoral no para, señores. Tenemos muchas actividades. Y un saludo muy especial a Monseñor David Martínez, el obispo de Puerto Maldonado, que tiene 150.000 kilómetros cuadrados de territorio. No sé qué hace. 150.000 kilómetros cuadrados. Él tampoco. Él dice... en Huancayo yo tengo 15.000 claro. kilómetros cuadrados. Así que un saludo muy especial a su obispo y a toda la buena gente de Madre de Dios de Puerto Maldonado, que nos acogieron con muchísimo cariño. Muy bien. Nos vamos, Rosa pero María. regresamos mañana. Mañana, interesantísimo también el programa, no se lo vaya a perder. Muchísimas gracias a toda la red de radios que nos ha acompañado esta mañana. Que tengan ustedes muy buenos días. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, llevándote buenas nuevas en tu vida.